y de la conciencia surge una idea. Y desde la idea se realiza algo. Manifiesta, por ejemplo, un plano para una casa o un libro. Y si nos ocupamos durante más tiempo con esta idea, va formando desde ahí un campo. Se llama campo mórfico. Este campo, esta palabra, está compuesta de morfo y genético. Nosotros vivimos en campos así. Siempre hubo una idea. No se averigua si una idea es correcta o incorrecta. De esto es que surgieron todas las religiones. Es decir, alguien que tiene una idea y luego hay otros que sean simpatizantes de esa idea. Y luego esa idea es defendida con todos los medios a disposición. Luego nosotros tomamos esa idea como una convicción propia. Y a estas convicciones nuestras las defendemos. Defendemos nuestras convicciones como si de nuestra propia vida se tratara. Y así surgen las guerras, porque por supuesto el otro tiene una convicción o una idea diferente a la nuestra. Por eso hay que luchar contra ese otro. Si es posible, aniquilarlo. Pero nadie sabe cuál convicción es la correcta, eso se pone más tarde de manifiesto. ¿Cómo surge una convicción, una creencia? Primero, en la familia. Escuchamos como niños, lo amamos. El niño no puede diferenciar si está bien o mal. Entonces se adhiere con fuerza, con convicción y con una buena conciencia a las creencias de los padres. Por supuesto que tiene miedo en caso de no actuar de acuerdo a las creencias y a la manera en que lo hacen los padres, que si no tendría miedo de no poder seguir perteneciendo a ese campo mórfico de la familia y tendría la conciencia. Pero realmente es necesario, ¿tengo que seguir manteniendo de pie esas creencias? Entonces, si puedo permitirme estar bien, tiene poco sentido creer que no tengo permiso para no estar bien. Y de esa manera voy creando ya una realidad. Los ancestros sufren por eso, porque ellos querían estar mejor y quieren que sus descendientes también estén mejor. 50 o 100 años después sigo creyendo que necesito al otro para poder sobrevivir, estoy moviendo en un círculo diabólico. Todos sabemos que aquello que yo pienso crea una realidad. El pensamiento y la observación influye en el campo. Que no hay nada que no esté unido con todo. Nosotros estamos unidos. En la Biblia hay una linda frase que dice: aquello que le haces a mi hermano me lo estás haciendo a mí. ¿Y cómo se comprende esto? Nosotros tenemos miles de millones de células en el cuerpo. Y el cuerpo está formado por 3 sustancias: hidrógeno, oxígeno y carbono. Son átomos. Eso no podría existir y no podría seguir existiendo si antes no hubiera habido una fusión de núcleos. Quiere decirlo que haya sucedido en el cosmos una explosión y de ahí surgió entonces el carbono y el oxígeno. El hidrógeno es otro nivel. Entonces, ese polvo de estrellas es el responsable de que en un planeta pueda haber vida.
Es decir, que todos nosotros provenimos del mismo origen y que ese conjunto de átomos por el que estamos formados no es sólido, sino que siempre está en movimiento. Por eso no tiene sentido ir en contra de otro. Como querer sacarme con la mano derecha de un golpe la mano izquierda. Nosotros revisamos nuestras creencias y nuestras convicciones. Podemos determinar que si yo creo que soy vida, voy a recibir vida. Pero si yo creo que no merezco nada, no voy a recibir nada. Si yo creo que no soy digna de ser amada, entonces nadie me va a amar. Entonces yo con mi conciencia comienzo a hacer aquello que yo deseo. Y nuestros ancestros se pondrían contentos. Sí, gracias a nuestra conciencia podríamos liberarnos de nuestras implicaciones. ¿Y qué sucede en una constelación? Configuramos un sistema con varias personas y observamos atentamente, sin intención, vemos que aquello que se había quedado fijo en el sistema colapsará. Que los átomos de nuestro cuerpo se van reeditando según la conciencia. Hasta que algo no sea observado, puede ser que esté millones de años colgado en algún lugar. En ese instante en el que nosotros lo observamos, vuelve vivo delante de nuestros ojos. Entonces, si observamos atentamente la constelación, nos daremos cuenta que una parte nuestra está presente en esa constelación y también una parte de nuestros ancestros. La conexión entre un ser humano y otro está en un mismo nivel. Pero en aquel momento en el que yo emito un juicio, es como que cae ya una cortina. Esa cortina crea una separación entre mí mismo y eso que observo. Es importante prestar atención a mis sentimientos y a mis sensaciones, porque desde ahí se da una conciencia. Desde la conciencia, una idea. De la idea surge una palabra. Palabras se vuelven actos. Actos, mis acciones son mi destino, mi vida. Y es así entonces como no necesito culpar a nadie. El otro refleja aquello que yo emito. Entonces no hace falta juzgar lo que pasó. Solamente puedo hacer algo, que es sonreír. Es una disciplina, sonreír sin motivo. Pero si yo en mi vida tengo la creencia de que no puedo sonreír si mi vida no es como yo quiero, pues no podré sonreír. Juzgaré. Cuando sonrío, entro en el campo de resonancia de otros que son felices. ¿Está la distancia que nos separe de una persona feliz? Yo siempre decido, porque todos somos uno. Si yo decido estar triste, entro en resonancia con ese campo triste. O conscientemente decido salir de ahí e ir al campo feliz. Entonces la respuesta ya está antes de que yo ejecute la acción. Debe haber otra cosa en algún lugar que ya contiene la respuesta. No hay pérdida de tiempo entre lo que sucede aquí y lo que sucede allá. Cambio y todo cambio se da simultáneamente. Yo pienso bien de otro con alegría y con amor, lo va a sentir inmediatamente.